Es en esta época de octubre cuando la mayoría de las personas se preparan para celebrar lo que es el Halloween. Mientras tanto, nosotros como cristianos, como creyentes, protestantes, estamos también recordando y a punto de celebrar lo que es la Reforma. Y pensando en eso fue que quise traer algo que nos instruyera acerca de esa verdad que ya por tanto tiempo podemos celebrar. Esto es en octubre 31 de 1515, fue Martín Lutero que clavó sus 95 tesis en esta iglesia de Wittenberg en Alemania. Este evento, como ustedes lo sabrán, marcó la historia de la iglesia. No solamente por su contexto, pero desde ese día es que comienza esta separación, purificación de aquellos que en verdad no estaban de acuerdo con la tradición y lo que ocurría en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y empezaron a buscar exactamente qué era lo que decían las Escrituras acerca de qué es la iglesia, cómo debemos adorar a Dios. Reconocer y tener convicción de que es Cristo la cabeza de la iglesia y es la palabra la que tiene autoridad sobre la iglesia. Y es durante este tiempo donde estos reformantes empiezan a hacerse la siguiente pregunta. ¿Qué es una iglesia bíblica? ¿Qué características son las que describen una iglesia bíblica? ¿Qué actividades debe participar o debe hacer una iglesia de acuerdo a las Escrituras? Y al querer contestar estas preguntas, estos reformantes obviamente no se fueron a preguntarle a la gente qué opinaba acerca de eso. No buscaron en la sociedad qué era lo que funcionaba para llevar a cabo lo que es la iglesia. De hecho, lo que hicieron es exactamente lo que deberíamos hacer como creyentes. Se fueron directamente a la palabra para buscar la respuesta. ¿Qué es lo que Dios busca en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios dice que deben ser las actividades dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios dice y describe como las características que describen a una iglesia bíblica? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, la respuesta está en el texto que vamos a ver hoy, en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, el día de hoy vamos a estar estudiando de los versículos 42 al 47, en donde encontraremos 3 actividades que toda iglesia bíblica debe practicar fielmente, que espero te animen a practicarlas para que continuemos siendo una iglesia que agrada a Dios. Y mientras abren sus Biblias y llegan a Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, esos son los 3 puntos que vamos a ver, esas son las 3 actividades que vemos acá en esta iglesia del primer siglo. La primera actividad que vemos en los versículos 42 y 43 es atención a la palabra de Dios. Versículos 44 al 46 vemos el amor con los hermanos. Y en el versículo 47 vemos adoración a Dios. 3 actividades: atención a la palabra, amor a los hermanos y adoración a Dios. Claro, para poder entender exactamente qué es lo que nos dice este texto aquí, debemos de entender un poco del contexto, debemos de entender un poco de lo que obviamente ya ha ocurrido y entender también quién es el que está escribiendo el libro de Hechos. Como sabemos, es Lucas el que escribe el libro de Hechos. Lucas escribe la primera parte como el Evangelio con el propósito de mostrar las obras de Jesús, las cuales daban evidencia de que Él es el Mesías. Y en su segundo tratado, que es Hechos,
escribe este tratado buscando de presentar las obras del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, las cuales daban evidencia de que esta era la obra de Dios. En el capítulo 1 vemos claramente cómo en los versículos del 4 al 5 vemos a Jesús ascendiendo. Esto es después de su resurrección. Él reúne a sus discípulos, asciende al cielo e instruye a los apóstoles a esperar por el bautismo del Espíritu Santo. De los versículos 6 al 11 vemos esa ascensión, cómo toma lugar. Y finalmente en los versículos del 12 al 26 vemos cómo los discípulos buscan reemplazar a Judas. Y ahí es donde entra Matías, siendo uno de los sustitutos de Judas. En el capítulo 2, versículos del 1 al 13, comienza con la venida del Espíritu Santo. Versículos 14 al 40, vemos este gran sermón de Pedro después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Y en el versículo 41 se nos dice el resultado de esa predicación y del bautismo del Espíritu Santo, aquellos que habían recibido el Espíritu Santo, ya que se nos dice que acá el Señor salva a 3,000 creyentes. Todo esto como parte de lo que el Señor estaba haciendo en este tiempo. Esta es la iglesia, este es el comienzo de la iglesia. Este capítulo, como ustedes ya lo saben, marca el comienzo de lo que es la iglesia, y es acá donde el Señor empieza a obrar por medio de los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces ahí nos deja en el versículo 42, que es donde vamos a comenzar el estudio de esta noche. Así que déjenme primero leer de los versículos 42 al 47 y después explicaremos un poco más de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta es la palabra de Dios, perfecta y suficiente para nuestras vidas. Déjeme abrir con un tiempo de oración. Padre, te pedimos, Señor, que al venir delante de tu palabra, al escucharla, al meditarla, al ser instruidos por ella, permítenos, Señor, tener entendimiento y, Señor, que traiga a tu Espíritu Santo convicción de las verdades que vamos a estar estudiando por medio de ella. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 42 en sí nos da el esqueleto de lo que los versículos 43 al 47 nos enseñan. En el versículo 42 ven las 3 actividades que prácticamente vamos a estar estudiando el día de hoy. Porque acá nos dice Lucas: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y por último, en oraciones. Ahora, la clave ahí es el verbo que utiliza para describir o cómo se llevaban a cabo estas actividades, ya que el versículo 42 dice que estos perseveraban en estas actividades. La palabra perseverar o el verbo perseverar nos da a entender de que esto no era algo que de alguna manera hacían cuando querían. No era algo que hacían esporádicamente
durante un año. No, esto era algo que ellos estaban comprometidos a hacer constantemente. Esto era algo importante para ellos. Y esto nos describe acá 3 actividades que Lucas, de los versículos 43 al 47, nos da una explicación en detalle de cómo se estaban llevando a cabo. La primera actividad de la cual dijimos que íbamos a hablar el día de hoy es la atención a la palabra. Esto lo vemos ahí, primero en el versículo 42 y después en el versículo 43, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estas personas estaban comprometidos con la enseñanza de los apóstoles. Y para entender esto debemos de preguntarnos, ¿por qué estaban dedicados a la enseñanza de los apóstoles? ¿Por qué era tan importante para ellos la enseñanza de los apóstoles? Y para entender eso debemos de entender claramente qué fue lo que pasó en el capítulo 1, qué fue lo que pasó antes de llegar al versículo 42, que es obviamente el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había bautizado a aquellos que estaban ahí, incluyendo a los apóstoles. Y lo que entendemos es que Jesús ya había hablado de este bautismo y la importancia de este bautismo en los evangelios. Y cuando queremos indagar un poco más acerca de este tema, de qué era lo que Jesús había enseñado o cuál era la importancia de lo que se estaba llevando a cabo con el bautismo del Espíritu Santo, podemos ir a capítulos como Juan 14, Juan 16, donde Jesús ya venía prometiendo el hecho de que el Espíritu Santo iba a venir. Y en el capítulo 1, el propósito de Jesús antes de irse era decirles a los discípulos que no se fueran a ningún lugar, sino que esperaran la venida del Espíritu Santo. Esto era algo importante que Jesús había indicado y había instruido a los discípulos a hacer, a esperar este bautismo. Y en Juan capítulo 14, versículo 26, es un versículo que da luz acerca de lo que iba a ocurrir o el significado, la importancia del bautismo del Espíritu Santo, el cual es el cumplimiento, lo vemos en Hechos capítulo 2. Y en Juan 14, 26 dice lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aquí, en este versículo, se nos habla de una promesa que Jesús está haciendo acerca de lo que ocurrirá cuando el Espíritu Santo viniera. Y esa promesa tiene que ver y está relacionado con lo que ellos recordarán. El cumplimiento primeramente lo vemos en Hechos capítulo 2 y lo vemos en Hechos capítulo 2 como el inicio, ya que eran los apóstoles que también estaban recibiendo este Espíritu Santo, que eventualmente son esos apóstoles y aquellos que estaban cercanos a los apóstoles que escribirían los evangelios, los cuales es una compilación de lo que Jesús había hecho durante su ministerio. Así que parte de lo que vemos en Juan 14, el cumplimiento de Juan 14 lo vemos en los evangelios. Cómo Dios capacita de una manera milagrosa, no solamente por medio de la inspiración, sino que también esa inspiración lo vemos en el hecho de que pudieron recordar detalles específicos del ministerio de Jesús, importantes para nosotros como iglesia el día de hoy. Segundo, sabemos de que en el bautismo del Espíritu Santo, los apóstoles recibieron
el don del apostolado. Esto, si quieres leer un poco más, Efesios capítulo 4, versículo 11, 1 Corintios 12 y 14, habla y se refiere a los apóstoles como aquellos que habían recibido un don. Y este don de apostolado solamente nos indicaba de que estas personas, como lo indica Efesios capítulo 4, estos apóstoles eran el fundamento de la iglesia. Dios nos había colocado ahí como unas personas que iban a ser utilizadas de una manera para el fundamento de la iglesia. Y ese don de apostolado les daba, en cierta manera, les delegaba esa autoridad necesaria. ¿Cómo sabemos de que eso ocurrió y de qué manera nos describe la palabra de esto que ocurre, de este don, de estos dones y de cómo Dios estaba certificando o aprobando esto que estaba ocurriendo con los apóstoles? Bueno, si vemos en el versículo 43, se nos habla de que sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quién? Por los apóstoles. Por los apóstoles. Esta expresión, maravillas y señales, aparece 4 veces en el libro de Hechos y siempre se utiliza como una manera de expresar un llamado de atención para algo que estaba ocurriendo de una verdad espiritual. Maravillas describen el asombro que producía en la gente que estaba presenciando algo maravilloso, milagroso. Y las señales se refieren a las obras milagrosas que solamente Dios podía hacer, que apuntaban a Dios. Maravillas, señales, hablaban del hecho de que Dios estaba haciendo algo. ¿Y quiénes estaban haciendo estas cosas? Los apóstoles. Los apóstoles. De la misma manera como los evangelios documentaron todas las señales y maravillas que Jesús hizo para demostrar de que este era el Hijo de Dios, que certificaban, que validaban de que este era el Hijo de Dios, Hechos nos muestra a los apóstoles haciendo señales que validaban el hecho de que Dios estaba obrando por medio de estos hombres. Que Dios estaba delegando esa autoridad, que en cierta manera estas personas podían entender de que estos mensajeros, estos apóstoles, traían un mensaje que venía directamente de Dios, que su mensaje tenía autoridad. Así que cuando vemos acá que las personas de la iglesia estaban dedicadas a la doctrina de los apóstoles, era porque sus enseñanzas tenían autoridad a tal punto que las personas entendían que aunque no venía directamente de Jesús, sus enseñanzas tenían de igual importancia que la de Jesús. Esto al día de hoy para nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Esto es lo que Dios inspiró por medio de los apóstoles y por medio de aquellos que estaban cercanos a los apóstoles, lo cual nosotros reconocemos que tienen tal autoridad como los evangelios y todo lo que Jesús enseñó. Porque es lo que Dios proveyó para nosotros como iglesia y lo vemos como autoridad. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Que estas personas estaban perseverando en la enseñanza de los apóstoles. Estas personas estaban dedicándose a lo que los apóstoles les enseñaban, que en otra manera de decirlo, estaban dedicados a la palabra de Dios. Estaban dedicados a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de aquellos que dedican tiempo, a las iglesias que dedican tiempo a la palabra de Dios? Bueno, versículo 43 dice, y sobrevino temor sobre toda persona, a toda persona. Esa palabra temor
no es como nosotros obviamente utilizamos la palabra temor. No estábamos hablando de un miedo de abrir la palabra de Dios, de querer saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Esta palabra temor habla de asombro. Habla de un asombro que viene a alguien cuando reconoce que lo que estaba ocurriendo y lo que estaban enseñando venía de Dios. Eso es lo que quiere decir lo que estaba pasando ahí. Estas personas estaban dedicándose a la palabra de Dios y en la predicación y en la exposición y el estar expuestos a la palabra de Dios, vino sobre ellos un temor, un asombro. ¿Asombro de qué? Asombro de Dios, de lo que Dios estaba haciendo. Un entendimiento claro de quién es Dios y de lo que Dios quería que ellos supieran. Un comentarista dice que este asombro es un asombro constante provocado por la convicción de que Dios estaba actuando entre ellos. Eso es lo que estaba ocurriendo ahí. Este tipo de temor incluso es muy similar a lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento cuando también se utiliza la palabra temor. Es un temor que lleva a la obediencia. Es un temor que reconoce la autoridad de Dios, quién es Dios, sus atributos, lo cual lleva a una obediencia a Dios. Esto es algo que vemos comúnmente en los creyentes, no en el incrédulo. El incrédulo no teme a Dios, no puede temer a Dios, porque no revela a Dios, porque no entiende quién es Dios. Él es Dios en sí mismo. El creyente, por lo contrario, tiene ese temor. Y tiene ese temor y se describe en dos maneras ese temor. Primero, tiene temor de Dios porque entiende que Dios tiene el poder para traer juicio sobre él, en el sentido de que Dios puede destruir el cuerpo y el alma, como lo vemos ahí en Mateo 10:18. Pero no es un temor a ese miedo, es solamente que es ese entendimiento de la santidad de Dios, de quién es Dios, de lo soberano que es Dios, que lleva un deseo completo de querer obedecerle y no deshonrar su nombre. Ese es el temor a Dios. Es un temor a querer honrar, a querer vivir de una manera que agrada a Dios. Lo importante de comprender que el temor viene de algo que ellos no podían provocar, sino que Dios estaba proveyendo ese tipo de temor porque estaban siendo expuestos a la palabra de Dios. Porque ellos habían colocado como motivación, habían dedicado su tiempo, querían dedicar todo su tiempo a la enseñanza de Dios. Y esto provocaba un deseo por querer obedecer a Dios. Ahora, esto no solamente lo vemos acá en Hechos, en la iglesia del primer siglo, sino que también vemos este tipo de ordenanza en las epístolas. Vemos este tipo de mandato después siendo revelado en las epístolas. No tiene que ir ahí, pero le puedo mostrar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro exhortando a los creyentes a deleitarse en la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:13, Pablo instruyendo a Timoteo, este pastor evangelista, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Constantemente vemos este mandato en la iglesia de dedicarse a la enseñanza, a la palabra de Dios. La característica de la iglesia bíblica es una iglesia que se dedica a la palabra de Dios. Desafortunadamente, el día de hoy vemos muchas iglesias
que prefieren dedicarle el tiempo a cualquier otra cosa que a la palabra de Dios. Y esto es porque tienen una perspectiva inapropiada de la palabra de Dios. Ellos no consideran que la palabra de Dios es inerrante, infalible, que es suficiente para la vida del creyente. Por eso mismo, cualquier otra opción es viable, es necesaria. En lugar de darle prioridad a la palabra de Dios, recurren a cualquier tipo de método del mundo que atraiga a las personas y las mantenga en la iglesia. En su deseo de no darle la prioridad a la palabra de Dios, sino más bien al incrédulo o a la comodidad del incrédulo, evaden incluso predicar del pecado y de predicar de todo lo que lleve al incrédulo a sentirse incómodo. Porque su prioridad no está en la palabra. Incluso muchas de estas iglesias dependen de la psicología o abren la puerta a la psicología, a la ciencia, y la utilizan como lentes para interpretar las escrituras. Nuevamente, porque su prioridad no es la escritura, su autoridad no es la escritura, sino utilizan otros medios para interpretar la escritura. Tristemente, incluso hay iglesias que deciden colocar como prioridad cualquier movimiento social para ver cómo pueden interpretar por medio de todo lo que ocurre en el mundo las escrituras. Pero nuevamente, ese es el peligro de una iglesia que no coloca como prioridad la palabra de Dios. Esta iglesia del primer siglo tenía como prioridad estudiar, meditar, dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Dios, desafortunadamente, nos instruye claramente en algo que desobedecemos constantemente. Y esto es algo triste. Pero la realidad es que acá vemos claramente cómo una de las cosas que debemos dedicarle gran tiempo es a la palabra de Dios. Es lo que hace una iglesia bíblica. La responsabilidad vital y fundamental de la iglesia es la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que solamente esto se lleva a cabo un domingo o un miércoles de estudio de la palabra. Como iglesia debemos de estar comprometidos en nuestros hogares a nuestro estudio íntimo, personal de la palabra de Dios, en nuestras propias vidas. Como familia debe haber un tiempo en el que nosotros dedicamos tiempo a abrir la palabra de Dios y a instruirnos, motivarnos, edificarnos los unos a los otros en el estudio de la palabra. No solamente eso, debe ser algo que debemos de memorizar, dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y claro, también estar acá, congregarnos, escuchar de la palabra de Dios. Pero si dejamos esa prioridad, la realidad es que cualquier otra actividad, y vamos a ver dos más, si no tenemos claridad en esta primera actividad, que es la dedicación a la palabra de Dios, las otras no van a tener sentido y podemos llegar a hacer las otras tan mal porque no entendimos la primera. Esta primera es fundamental para la iglesia. ¿Cuál es? La atención a la palabra de Dios. Estamos estudiando 3 actividades de una iglesia bíblica, las cuales deben animarnos a practicarlas y continuar para seguir siendo una iglesia bíblica. La primera vemos que es la atención a la palabra de Dios. La segunda es el amor a los hermanos. Y hermanos, si nosotros no tenemos claro el dar prioridad a la palabra de Dios, tampoco vamos a tener claridad en cómo debemos amar a nuestros hermanos.
Pero veamos exactamente qué es lo que nos enseña acá Lucas acerca de lo que practicaba esta iglesia del primer siglo, acerca del amor de los hermanos. En el versículo 42 vemos, después de ver que estos dedicaban tiempo a la doctrina de los apóstoles, dice que también perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto dice en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Esta expresión unos a otros se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Por lo general, indicando instrucciones claras de cómo la iglesia debe servirse unos a otros. Acá estamos hablando de la comunión, lo cual significa compartir tiempo juntos, compartir de algo, dar algo a alguien. Esta característica de comunión es importante para la iglesia. Pero ¿qué significa la comunión? Bueno, primero que todo, ahí versículo 42 nos muestra cómo la comunión debe llevarse a cabo unos a otros. Involucra a otras personas, ¿correcto? Y la comunión entre creyentes, la comunión que la iglesia debe practicar, debe ser exclusivamente entre creyentes. La comunión de los creyentes debe ser exclusivamente con creyentes. Ahora, suena a veces tonto o fácil de entender, pero es algo que fácilmente hemos confundido dentro de la iglesia. El creyente debe dedicar tiempo a otros creyentes. ¿Por qué? Bueno, porque esta comunión del creyente está fundada en el hecho de que tenemos comunión con Dios por medio de Cristo. Si tenemos comunión con Dios por medio de Cristo y existe esa familiaridad porque somos hermanos, porque hemos sido adoptados, esa comunión entonces es clara cuando la vemos a la luz de esa verdad. Solamente podemos tener comunión con creyentes. Esto es lo que vemos en 2 Corintios 6:14, donde Pablo, hablando del yugo desigual, dice las siguientes preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? No puede haber comunión entre creyentes e incrédulos. No es una comunión, no es lo que las Escrituras hablan acerca de la comunión que practicaban estos creyentes. La comunión solamente existe entre aquellos que comparten esa unión, esa comunión con Dios. Ahora, la comunión entre creyentes es indispensable para la iglesia. No solamente la vemos acá en los versículos 42 y después en los versículos 44 al 46, sino que lo vemos en diferentes partes de las Escrituras. Hebreos 10, un ejemplo de esto, Hebreos 10, versículos 24 al 25, no tiene que ir ahí, solamente déjeme leerle. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es una exhortación a congregarnos. El creyente nunca es llamado a vivir una vida aislada. El creyente es llamado a vivir una vida en comunión. Desafortunadamente, el día de hoy, los creyentes, en cierta manera, ocupan más tiempo con incrédulos. Y no está mal utilizar ese tiempo. Pero cuando tenemos la oportunidad de estar con incrédulos, nuestra prioridad debería ser de evangelizar. Ese debería ser el propósito de estar con incrédulos. Pero si la convicción del creyente es un deseo de querer compartir tiempo con aquellos que también confiesan a Cristo como Señor y Salvador.
Eso es lo que vemos acá. Ahora, la explicación de la comunión lo vemos en los versículos 44 y siguiente. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Nuevamente, no solamente había un mismo creer, sino que estas personas se juntaban físicamente, buscaban tiempo para estar juntos. No solamente eso, dice que este deseo de estar juntos y compartir tiempo juntos también se ve representado en que tenían en común todas las cosas. Esto nos está hablando, como tristemente muchas personas tratan de interpretar estos versículos, como si la iglesia del primer siglo era una iglesia comunista que todo lo tenía igual. Lo que muestra acá es que estas personas deseaban tanto estar juntos que no buscaban de alguna manera, que estaban siempre constantemente buscando cómo podían servirse unos a otros para que aquel que estaba en necesidad no pasara tanta necesidad. Que la iglesia en común estaba sacrificialmente sirviéndose unos a otros. Versículo 46 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes. Eso no quiere decirte que hubo un día en el que todos vendieron todo lo que tenían, como a veces se malinterpreta. Esto lo que quiere decir es que vendían cuando era necesario vender cosas para el beneficio de aquellos que estaban en necesidad. ¿Esto qué nos muestra acá? Un amor sacrificial, hermanos. Y esto es parte importante de lo que es la comunión entre hermanos. No es venir a que te sirvan a ti, sino es venir con un corazón y una convicción de querer servir a otros y ser parte de aquellos que Dios ha salvado. Eso es la comunión. Y esas personas no venían buscando lo suyo, sino estaban siempre atentos de aquellos que necesitaban cosas. En ningún momento se nos dice acá que ellos vendían sus casas, porque si vemos después, en el versículo 47 se nos habla de que se congregaban incluso, o sea, que tenían reuniones incluso en la iglesia. Versículo 46, perdón. Estas personas vendían cuando veían necesario vender algo y lo hacían para el cuidado del uno al otro. Este es un amor sacrificial. Es un amor que decide buscar el bien de la otra persona. No solamente vemos eso en la comunión, sino versículo 42, la segunda parte. El versículo 42 dice, en la comunión de unos a otros, en el partimiento del pan. Esto era comer juntos. Algo que usted y yo hacemos constantemente. Los seres humanos comemos constantemente. ¿Y qué es lo que hace el hecho de que podían comer juntos? Participaban de algo que constantemente hacían. Y se prestaba, no solamente porque esto era la actividad principal, sino esto era parte de lo que estaban haciendo en el evento, acompañaba la actividad principal. ¿Cuál era la actividad principal? La predicación de la palabra. Pero la acompañaban con comida. ¿Por qué? Porque creaba esas oportunidades para conocer más, para hablar más de lo que estaban hablando, de lo que estaban aprendiendo. Ahora, en el segundo siglo, esa expresión, el partimiento del pan, llegó a expresar o a indicar lo que nosotros conocemos hoy como la comunión, como la cena del Señor. Y aun cuando podríamos decir de que en la mayoría de las reuniones de estas iglesias sí se llevaba a cabo la cena del Señor, los dos eventos que podríamos hablar acá o indicar acá es el hecho de que estaban teniendo comuniones, se estaban juntando como creyentes o si estaban celebrando la cena del Señor, los dos hablan de algo que solamente se debía llevar a cabo en la iglesia. Pero ¿qué es lo importante acá?
estas personas perseveraban en este tipo de reuniones. Buscaban tiempo con la iglesia. ¿Dónde lo llevaban a cabo? Segunda parte del versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. El templo en la iglesia del primer siglo, hasta el capítulo 5 de Hechos, era el lugar donde se reunían. Era el lugar donde ellos iban a evangelizar, era el lugar donde ellos iban a orar. Pero eventualmente también vemos acá que se reunían en casas para llevar este tipo de reuniones. En donde quiera que ellos podían, buscaban una oportunidad para reunirse. En donde quiera que ellos podían, buscaban la oportunidad de congregarse, de estar juntos, de animarse unánime, de buscar la oportunidad para servirse mutuamente. ¿Y qué es lo que hacían y cuál era la actitud que llevaban a cabo, cómo llevaban a cabo este tipo de actividad? Dice, con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Esta no era una reunión para ver qué era lo que tiene mi hermano, qué tipo de casa, qué televisor tiene, qué nevera tiene y ver cómo el hermano que esté trabajo. No, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor había tenido misericordia con ellos. Porque en la comunión de los hermanos podían disfrutar el gozo del Señor. Con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque lo que merecían era el juicio de Dios, pero el Señor en su misericordia les dio la salvación. Sabían de que ya lo que tenían era ganancia. Y se reunían con sencillez de corazón. Eso era lo que dominaba a la iglesia. Primero, se dedicaban a la palabra de Dios. Segundo, se dedicaban a la comunión. Estar tiempos como iglesia. Estar tiempos sirviéndose el uno al otro. No buscando su propio bien, sino buscando cómo servir a la otra persona. Y por último, la adoración. Al final del 42 vemos que oración. Y en el final del versículo 47 vemos alabanza a Dios, los cuales son dos actividades que nos hablan de cómo podemos adorar a Dios. La oración es una actividad que desafortunadamente la iglesia ha descuidado por distracciones. Pero constantemente vemos cómo es la oración donde el creyente busca tiempo íntimo con Dios para traer sus peticiones, para descansar en el Señor. Esto lo vemos incluso en las epístolas. 1 Tesalonicenses, al final, el capítulo 5, versículo 17, Pablo nos instruye a orar sin cesar. Filipenses 4:6 se nos habla de que aquellos que están preocupados, dice Pablo, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción y gracias. Incluso Santiago, hablando de las tribulaciones, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche. Y en Santiago, incluso en esa carta, terminando su carta en el capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Constantemente vemos cómo las Escrituras nos hablan de la importancia de orar y la actividad que es importante para la iglesia. Por eso, después de este tiempo, vamos a orar. ¿Por qué? Porque es de gran importancia tener tiempo de oración. Pero ¿qué más dice acá? Alabar a Dios, que es el final del versículo 47. Ellos dedicaban tiempo para alabar a Dios. Dedicaban tiempo para alabar a Dios. Pero esa alabanza a Dios estaba enfocada
en quién era Dios. ¿Por qué? Porque habían dedicado tiempo para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos en las iglesias el día de hoy? Cuando dejan de escuchar la palabra de Dios, cuando dejan de prestarle prioridad a la palabra de Dios, vemos que su alabanza también es superficial. Porque no conocen de la palabra de Dios, no conocen quién es el Dios de la palabra, y por eso sus alabanzas incluso van más buscando un sentimiento, el ritmo, las luces, que en verdad buscar palabras que alaben a Dios de acuerdo y conforme a la palabra de Dios. Esta iglesia había dedicado tiempo a la enseñanza de los apóstoles porque era la palabra de Dios y por ende dedicaban tiempo a adorar a Dios con himnos, con oraciones. Y por último, vivían vidas que agradaban a Dios. Porque dice el versículo 47, y teniendo favor con todo el pueblo, vivían una vida que agradaba a Dios. Su adoración no terminaba en un canto, no se resumía en un canto. Sí, podemos alabar a Dios confesando las verdades que vemos bíblicamente, pero si tu vida no va en acuerdo con las Escrituras o con las palabras que cantamos, no agrada a Dios. Y tienes que entender que eso no agrada a Dios, que tu vida en obediencia es lo que agrada a Dios. La obediencia que nosotros tenemos y el temor de Dios es lo que trae, lo que agrada a Dios. Es una alabanza verdadera. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Al final del versículo 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia. Interesantemente, la responsabilidad de la iglesia, ¿cuál es? Estudiar la palabra, enseñar la palabra, meditar en la palabra, tener comunión con los creyentes, servirnos los unos a los otros, tener un amor sacrificial por los unos a los otros, orar, alabar a Dios. Esas son nuestras responsabilidades. En ningún momento se nos dice que debemos de salvar a la gente, forzar a la gente que se quede en la iglesia, que nosotros somos los que debemos de construir la iglesia. En ningún momento. Eso es, claramente, versículo 47, la labor de Dios. Sin embargo, es ese testimonio de fidelidad. Cuando tú y yo estamos dedicándole tiempo a la palabra de Dios, estamos dedicándole tiempo sacrificial al amor entre hermanos, cuando estamos dedicando tiempo a orar, a alabar a Dios, a vivir vidas que agradan a Dios, que como iglesia somos luz. Y Dios utiliza una iglesia fiel para impactar al mundo. Eso es lo que vemos en esta iglesia bíblica de Hechos capítulo 2. Y ese es el tipo de iglesia que nosotros debemos de llegar a ser. No existe en sí ninguna otra manera que nosotros podamos celebrar y conmemorar más este mes, el mes de la Reforma, que volviendo a las Escrituras, tal como lo han hecho todos los creyentes, el resto de la iglesia, el resto del tiempo de la historia, dedicándole exactamente el tiempo a la palabra de Dios, a ver cómo podemos vivir vidas que agraden a Dios. Y de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47, debemos de prestarle atención a la palabra de Dios, debemos de prestarle y dedicarle amor a los hermanos en la iglesia y debemos dedicarle tiempo a la adoración a Dios. Y si hacemos estas cosas, no solamente vamos a ser una iglesia que agrada a Dios, sino también va a ser una iglesia que va a seguir siendo de impacto en una ciudad corrupta como es la ciudad de Los Ángeles. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche por traer a nuestra mente
y poder abrir la palabra y examinar y estudiar, Señor, estas actividades que reconocemos son actividades que tú nos instruyes, que tú nos indicas que deben de ser parte de la vida diaria de nosotros como iglesia. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener esa convicción individualmente a nosotros, en nuestras propias vidas, de dedicarle el tiempo a la palabra, de meditar en ella. Padre, que traigas aún más convicción como a nosotros de ser hombres y mujeres de la palabra. Padre, que traigas convicción también de ser una iglesia que está dedicada al servicio mutuo, de que no busquemos, Señor, en verdad venir acá solamente para tratar de que alguien satisfaga nuestros deseos, de que nos entretenga en el pensamiento, de que venir por nuestro propio beneficio, sino que seamos una iglesia dedicada a querer edificarnos los unos a los otros, de querer de alguna manera motivar a otras personas, de querer servirnos los unos a los otros. Y Padre, que también y especialmente, primordialmente, en ese deseo de querer alabarte, no solamente con nuestras palabras en la oración, no solamente con nuestras palabras en la adoración, en nuestros cantos, sino en nuestra vida, que vivamos vidas de obediencia para hacer luz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en esta ciudad, en este estado de California, en este país. Padre, para que continuemos siendo una iglesia bíblica. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.